Ethan estaba sentado a la mesa, con una sonrisa un tanto juguetona, observando a Paula de manera fija y penetrante. Su mirada parecía escudriñar cada detalle de ella, como si intentara descifrarla por completo. Paula, sintiéndose incómoda bajo esa atención tan directa, decidió enfocarse en su plato. Con la vista baja, se concentró en seguir comiendo, evitando por todos los medios encontrarse con los ojos de Ethan. De pronto, Ethan rompió el silencio con una pregunta que la tomó por sorpresa. «¿Cómo está Vincent? Parecía bastante enojado», comentó sin dejar de observarla. Paula, con un tono más seco de lo que había planeado, respondió que su señor no estaba enojado, aunque por dentro se cuestionaba si en realidad Vincent lo odiaba. Ethan arqueó una ceja, mostrando una expresión de ligera sorpresa. ¿No estaba enojado? Entonces, ¿por qué lanzaba cosas por toda la habitación? Su tono era inquisitivo, como si estuviera buscando detalles específicos en su respuesta. Paula, tratando de mantener la calma, susurró que era algo habitual en su señor, como si con eso quisiera quitarle importancia al asunto. En realidad, estaba acostumbrada a ese tipo de reacciones, aunque prefería no pensar demasiado en ello. A medida que la conversación avanzaba, Ethan seguía haciendo preguntas, casi como si quisiera interrogarla sobre Vincent. Paula comenzaba a sentir una leve molestia, sentía que la estaba presionando y que de alguna manera estaba cruzando una línea, así que decidió mantenerse en silencio, comiendo sin mirarlo y esforzándose por no mostrar en su rostro el creciente desagrado que sentía hacia él. No quería darle ni una pista de su incomodidad. Después de un breve silencio, Ethan la miró con una expresión intrigante y lanzó una pregunta que la dejó helada. «Oye, doncella, ¿tú también sabes sobre eso? Me refiero a la situación de Vincent». Paula se sintió sorprendida por el peso de esas palabras. Al escucharlas, estuvo a punto de atorarse, incapaz de disimular su asombro. No esperaba que Ethan mencionara algo tan directo, y mucho menos con esa franqueza. Inmediatamente su mente comenzó a llenarse de preguntas. «¿Por qué pregunta eso? ¿Acaso quiere ponerme a prueba?», pensó mientras trataba de recomponerse. Ethan, notando su reacción, continuó hablando con un aire despreocupado. Le explicó que últimamente había escuchado rumores sobre la mansión del conde, los cuales le parecían bastante perturbadores. Comentó que se decía que Vincent era tan cruel que los sirvientes no duraban mucho tiempo en el lugar y que la rotación de empleados era constante. Paula escuchó atentamente, recordando las advertencias de Isabela y las charlas que habían tenido sobre la reputación de su señor. «¿Se refiere a los rumores de los que Isabela me habló?», se preguntó, mientras llevaba una mano a su barbilla, tratando de conectar todas las piezas en su mente. Recordando cada pequeño incidente que había presenciado, empezó a darse cuenta de que, tal vez, lo que Ethan decía no era del todo falso. Todo lo que había observado hasta entonces le indicaba que había mucho más detrás de Vincent de lo que ella podía ver. Al ver la expresión de Paula, Ethan no pudo contener la risa y empezó a carcajearse con fuerza. Le resultaba imposible creer que Vincent también la molestara a ella. Paula, intentando refutar la insinuación, comenzó a tartamudear un poco mientras le respondía que su señor era, en realidad, muy amable con ella. «¿Dijiste que te lanzaba cosas con frecuencia?», susurró Ethan con una sonrisa ladina. Paula, sintiéndose acorralada, intentó defenderse y le contestó que había sido solo un desliz, algo que pasó de forma momentánea y que no era lo común. Ethan, con un aire de complicidad, comentó: «Vincent es bastante terco, ¿no? Una vez que se aferra a algo, no hay quien lo haga cambiar de opinión. Y cuando alguien contradice su opinión, no disimula cuánto le molesta. Frunce el ceño y cambia completamente su expresión. Se pone tan rígido que uno puede notar cómo se tensa todo su cuerpo. A veces, incluso cuando intenta controlarse, termina arruinando todo». Paula estaba de acuerdo con cada palabra que decía, pero en su interior se repetía que no debía dejarse llevar por las palabras de Ethan. Sentía que todo aquello podía ser una trampa para que revelara más de lo que debía. Ethan, con una expresión reflexiva, añadió: «Los plebeyos tienen una palabra para describirlo, como era terquedad o tal vez basura. La verdad no lo recuerdo bien». De repente Paula intervino en voz baja, casi murmurando, y le dijo que la palabra correcta era terquedad. Con la mirada baja, Paula sintió que había caído en la trampa de Ethan, quien continuó, ahora con un tono nostálgico, contando cómo su amigo Vincent solía ser una persona bastante agradable en el pasado.
De repente, dejó de responder a mis cartas. Y no solo eso, dejó de responder a cualquier mensaje. Ignoraba incluso a las personas que le enviaba para que hablaran con él. Me preocupé tanto que vine sin pensarlo demasiado. Pero ahora entiendo un poco más. ¿Estará bien, Vincent?, murmuró, casi como si se lo preguntara a sí mismo. Paula, sintiendo la tristeza de Ethan, intentó consolarlo y le dijo que no se preocupara demasiado, que su amo estaba haciendo su mayor esfuerzo, incluso si no lo pareciera. Recordó la vez en que Vincent, de un momento a otro, se encontró en una oscuridad total y aunque no entendía todo, sabía que debía ser aterrador para él. A menos que usted mismo haya pasado por algo parecido, señor Christopher, no puede comprender completamente el sufrimiento de mi amo. Por eso, solo espere en silencio. Estas palabras, dichas con tal sinceridad, dejaron a Ethan sorprendido, quien se quedó en silencio, pensativo, como si intentara asimilar lo que Paula acababa de decirle. Después de unos instantes de reflexión, Ethan la miró con una sonrisa y le dijo que era sin duda una persona muy honesta. ¿Debería decir que eres fría? O tal vez que tienes un lado muy decidido. Aunque pensándolo bien, a pesar de todo, parece ser mucho más amable de lo que imaginé al principio. Se quedó un momento en silencio, como si estuviera perdido en sus pensamientos, y luego comentó que no podía esperar para siempre, que había cosas que necesitaba transmitir. ¿No podrías hacer algo con tus habilidades de doncella?, preguntó lanzando la idea al aire, casi como si fuera una súplica. Paula, que no esperaba una pregunta tan directa, respondió que no, que en realidad era la persona menos eficiente de toda la mansión, o al menos así se sentía. Estaba convencida de que, entre todos, ella era quien menos podía ayudar en esa situación. Ethan, con una expresión casi infantil, puso un rostro suplicante y le preguntó si creía que, llamando 100 veces a la puerta de Vincent, él finalmente abriría. Paula no sabía qué decir. Sentía que cualquier respuesta sería insuficiente, así que simplemente contestó que no estaba segura, que Vincent era impredecible y no sabía si eso funcionaría. Con un tono juguetón y algo exagerado, Ethan exclamó: «Definitivamente, parece que todo sería mucho más fácil si la doncella se enamorara de mí». Paula, con las mejillas un poco enrojecidas, replicó de inmediato: «Le advierto de antemano, rechazo profundamente su propuesta. Parece que ha llegado un visitante extraño a la mansión del conde». Más tarde, una de las criadas le preguntó a Paula si era cierto que Ethan había llegado sin previo aviso. Esa doncella era Renika, una de las pocas personas con las que Paula se encontraba a diario desde su llegada. Renika era responsable de traer las cosas necesarias desde la casa principal hasta el anexo, y siempre aprovechaba para contarle a Paula algunas pequeñas novedades sobre lo que ocurría en la mansión. «Pareces bastante impresionada», comentó Paula notando la emoción en el rostro de Renika. «Bueno, no es para menos», respondió Renika con entusiasmo. «Es que el señor Ethan es una persona famosa por aquí. Es el mejor amigo del amo Vincent y también el segundo hijo de la casa Christopher». Renika añadió con evidente entusiasmo que Ethan no solo era guapo, sino que también se mostraba muy amable con todos los sirvientes. Debido a su trato cortés y a su disposición amigable, se había ganado la admiración de todos en la mansión. De hecho, muchos lo consideraban una persona maravillosa. «Parece que tienes suerte, Paula. Me encantaría poder hablar con él aunque sea una vez», exclamó Renika con una mezcla de envidia y alegría. Paula, sintiéndose un poco avergonzada, le comentó que Ethan estaba hospedado en la habitación de invitados del anexo, y que si quería podría intentar visitarlo en algún momento. Con un gesto gracioso, Renika le recordó que los sirvientes no podían simplemente entrar al anexo. Esto dejó a Paula algo preocupada. Al anexo solo pueden entrar los sirvientes designados, y aún así, solo pueden moverse en áreas específicas y en horarios bastante estrictos. Si alguien se atreve a entrar sin permiso, podría meterse en serios problemas. Paula sintió un escalofrío al escuchar esto. No tenía idea de que había normas tan estrictas. La idea de que ella fuera una de las pocas personas autorizadas a entrar libremente al anexo le resultaba ahora inquietante. Más tarde, mientras caminaba por el pasillo, Paula se cuestionaba todo lo que había aprendido sobre el anexo. Al parecer, eso explicaba por qué nunca había visto a nadie más por ahí. Si la seguridad en el anexo era tan estricta, debía significar que el amo Vincent tenía una relación muy especial con Ethan.
Al seguir su camino, finalmente llegó frente a la puerta de la habitación de Vincent y para su sorpresa, se encontró con Ethan durmiendo afuera, apoyado contra la puerta. Paula no pudo evitar soltar un suspiro al verlo en esa situación, preguntándose qué lo había llevado a tal extremo. Se acercó despacio y, con delicadeza, lo cubrió con una manta, mientras le preguntaba suavemente si había estado ahí toda la noche. ¿Ya es de mañana?, murmuró Ethan, parpadeando aún adormilado. Sí, ¿por qué estás aquí?, preguntó Paula, un poco preocupada. Ethan, aún bostezando, le explicó que había estado tocando la puerta de Vincent toda la noche. Creía que, si hacía suficiente ruido, Vincent se enojaría y saldría a regañarlo. Paula lo miró con sorpresa. No podía entender por qué Ethan estaba tan empeñado en ver a su señor. Sin embargo, Paula no dijo nada. Simplemente se llevó una mano al bolsillo buscando algo. Ethan, que la miraba curioso, notó sus movimientos y esperó expectante. Paula sacó una pequeña llave, la llave de la habitación de Vincent. Con una expresión de determinación en el rostro, le preguntó a Ethan si debía abrir la puerta. Ethan, sorprendido por el cambio de actitud, le comentó a Paula que ayer le había dicho que no podía abrir la puerta. Paula, con un leve encogimiento de hombros, le respondió que solo la abría cuando era necesario, como para cambiar las sábanas. En ese momento, Ethan aprovechó la oportunidad para entrar. ¿Y Vincent?, preguntó Ethan. Paula, manteniéndose firme, le aseguró que no tenía que preocuparse tanto por eso. De hecho, le comentó que solo se ganaría más rechazo por parte de Vincent, ya que no era alguien que se dejara convencer fácilmente. Al oír esas palabras, Ethan soltó un profundo suspiro y con una expresión algo dramática, exclamó que su corazón no soportaría ser rechazado de nuevo. Decidió entonces quedarse afuera, resignado pero decidido a no rendirse del todo. Paula comprendió su postura y sin decir más, se dispuso a ingresar a la habitación de su señor con el corazón algo acelerado. Paula abrió la puerta y al entrar se encontró con un silencio inquietante. El cuarto estaba sumido en una penumbra densa y no se escuchaba ni un solo ruido. ¡Qué raro! Todo está muy callado. ¿Y este olor?, pensó, frunciendo el ceño mientras su nariz detectaba un aroma desagradable y penetrante que llenaba el ambiente. Con creciente preocupación, Paula recorrió la habitación, buscando a Vincent. Al principio, no logró divisarlo en ningún rincón, lo cual solo aumentó su ansiedad. Pero, de repente, lo vio a lo lejos, tendido en el suelo, y su corazón se aceleró aún más. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. Frente a ella, yacía Vincent, completamente desmayado. A su alrededor, el hedor penetrante del vómito impregnaba el aire, y una mezcla de líquidos se extendía por todo el lugar, formando charcos nauseabundos que ensuciaban el suelo. Más tarde, el médico que había estado atendiendo a Vincent se volvió hacia Paula, mirándola con una expresión entre burlona y seria. «Te ha engañado», le dijo con un tono que bromista. Paula se quedó completamente atónita, sus ojos reflejando sorpresa. ¿Cómo era posible que se hubiera dejado enredar en su juego? Ni en sus peores sueños se imaginó que acabaría metida en algo así. El médico, con una sonrisa algo sarcástica, le dijo que seguro se había quedado bastante sorprendida. Paula trató de mantener la compostura, pero no podía disimular que haya caído en su juego. El médico, con esa sabiduría que solo tienen los que llevan años en su oficio, le recordó que no solo las personas se enferman por comida en mal estado. A veces el problema es no comer bien, le explicó, como si le estuviera enseñando una lección de vida. Paula dio un susurro apenas audible. Dijo: «Yo ahora me siento muy débil». El médico, con una expresión comprensiva, le aconsejó que tuviera mucho cuidado si su cuerpo empezaba a flaquear, porque eso podía significar problemas más serios. Entonces, se marchó de la habitación, dejándola sola en aquel ambiente tan pesado. Paula cerró la puerta tras él, asegurándose de que nadie más entrara sin permiso. Dentro de la habitación, Ethan estaba sentado frente a Vincent, observándolo con una mezcla de preocupación y lástima. «¿Por qué estás así?», le preguntó, su voz llena de angustia. A pesar de haberlo visto antes en malas condiciones, la complexión de Vincent ahora le parecía aún peor que la última vez que se habían encontrado. «Por favor, cuida de tu salud», le suplicó Ethan, casi como si estuviera tratando de convencer a una pared de cambiar de color. Con un tono grave, Ethan continuó: «Si sigues así, ¿cómo crees que me sentiré cuando me encuentre con tu difunto padre allá arriba? ¿Cómo podré mirarlo a la cara?
Vincent, sin mirarlo directamente, solo alcanzó a murmurar una palabra: vete. La orden era clara, pero Ethan no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Deja de decir eso, le pidió, casi rogándole. Tienes que permitir que te ayude. ¿Cómo esperas que te ayude si no me dejas? Vincent soltó una carcajada amarga, de esas que te hacen pensar si está a punto de romper en llanto o en una furia descontrolada. ¿Así? Entonces haz que mis ojos vuelvan a recuperar su luz, dijo, con un sarcasmo tan pesado que parecía llenar toda la habitación. Ethan se quedó en silencio, no sabiendo cómo responder a esa petición imposible. Finalmente, Vincent explotó, con una voz que retumbó en cada rincón del cuarto. No puedes hacerlo, ¿verdad? Entonces, deja de decir tonterías y lárgate. Ethan, sin embargo, no se dejó intimidar. ¿Hasta cuándo piensas aislarte así? No puedes seguir huyendo del mundo para siempre. El conde Bellunita, que había sido herido en la fiesta, ahora se encontraba en plena recuperación. Pero claro, no era una simple herida cualquiera. En su cuerpo latía un problema mucho más grave. Uno de esos que prefieres esconder hasta el último momento. Ethan, sin poder contenerse, suplicó con el tono más serio que pudo reunir. No puedes vivir así para siempre, Vincent. La respuesta de Vincent no se hizo esperar. Entonces, dime, ¿qué puedo hacer?, preguntó, como si ya hubiera agotado todas sus opciones. Ethan, firme en su postura, exclamó decidido que debía revelar la verdad. Pero antes de que pudiera seguir hablando, Vincent, con un grito casi desgarrador, lo interrumpió. «Es como si me estuvieras pidiendo que muera, ¿no lo ves? En cuanto todos sepan que el conde Bellunita está ciego, no solo será un simple asesino a ojos de todos. La persona que me hizo esto vendrá personalmente y me apuñalará hasta matarme». Las palabras de Vincent se quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una verdad amarga y peligrosa. Sin embargo, Ethan, sin titubear, le respondió que el atacante probablemente ya sabía sobre su condición. Esa respuesta enfureció a Vincent, quien se negó a aceptar la idea de que su secreto estuviera tan expuesto. Se cruzó de brazos y miró a Ethan con un rencor profundo, deseando que se callara de una vez. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides suscribirte a mi canal para más narraciones y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Ethan, por su parte, no se dejó amedrentar y poniéndose serio declaró que, si Vincent no hacía algo al respecto, él mismo se encargaría de revelar la verdad. Paula, quien había estado escuchando todo desde la entrada de la puerta, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¡Estás loco!», exclamó Vincent, mirándolo con incredulidad. Con el rostro serio y desencajado, Ethan le respondió que tal vez sí, tal vez estaba loco. «Vincent, eres mi amigo más preciado, pero no puedo seguir mirándote así. Esto no es algo que puedas ocultar eternamente. Tenemos que prepararnos para lo que venga. ¿Acaso no piensas en el futuro? Sabes que puedes estar en peligro y aún así te comportas como si no te importara. Es una tontería y voy a sacarte de aquí, cueste lo que cueste. A tu médico no le importará el proceso, y menos a mí». Ante toda esa ráfaga de palabras, Vincent empezó a temblar, su cuerpo traicionándolo mientras intentaba mantener la compostura. «Deja de decir tonterías», murmuró, casi como si hablara consigo mismo. Ethan, con la mirada perdida en un punto invisible, le respondió que tarde o temprano sabrá si sus palabras eran tonterías o no. Se puso de pie preparándose para irse, pero antes de salir le lanzó una última advertencia. «Elige, Vincent, antes de que otros elijan por ti». Vincent tenía la mano sobre el pecho, como si al presionar pudiera calmarse un poco ante toda esa tormenta de emociones que lo asaltaba. Su mirada estaba fija, intentando encontrar algún consuelo en ese simple gesto. Con una voz baja y firme, Ethan susurró: «Piénsalo bien», y tras darle un último vistazo, salió de la habitación, dejando a Vincent con sus pensamientos y su lucha interna. Más tarde, Paula estaba en otra habitación, limpiando las ventanas de la habitación de invitados del lugar anexo, un poco para despejarse y un poco porque había trabajo que hacer. De repente, Ethan se le acercó y, sin rodeos, le lanzó una pregunta directa. «Doncella, ¿qué pasa con Vincent?», preguntó, con el ceño fruncido. Paula sintió que la incomodidad la invadía al instante. No quería hablar del asunto, pero tampoco podía dejar desatendida la limpieza que estaba haciendo. Con un leve suspiro, Paula le respondió a Ethan mientras continuaba su tarea. «Si tiene curiosidad, ¿por qué no va y lo comprueba usted mismo?».
Aunque sabía que esa respuesta no le gustaba, prefirió no decir más. Sin embargo, Ethan simplemente se quedó ahí, esperando que ella le diera una respuesta más clara. Paula bajó la cabeza, agobiada, y no pudo evitar que su mente volviera a lo sucedido. En aquel momento, Ethan le había dicho a Vincent que, si realmente quería evitar que su condición se hiciera pública, tenía que demostrar que estaba dispuesto a hacer un esfuerzo. No está bien dejarte así, creyendo que estás seguro de esta forma, le había dicho Ethan con tono firme. Eres demasiado obstinado, y yo soy impaciente. Te daré 2 días. Preocupada, Paula levantó la voz y le recriminó a Ethan que, si de verdad estaba tan angustiado por la situación, no debería haber amenazado de esa manera a su señor. ¿Eso te pareció una amenaza?, preguntó Ethan con una media sonrisa, un tanto sarcástica. Paula le lanzó una mirada de reproche y le contestó que, si alguien obliga a otro a hacer algo que no quiere, no es muy diferente a una amenaza. Ethan, encogiéndose de hombros, admitió que ella tenía razón. Al fin y al cabo, era consciente de que sí, había sido una amenaza. Paula se quedó en silencio, incrédula ante su actitud, pensando que Ethan tenía un descaro impresionante y que, al parecer, no se daba cuenta de lo malvado y despreciable que podía parecer a ojos de los demás. Finalmente, Ethan exclamó que Vincent era el conde de Bellonita y que simplemente no soportaba verlo en ese estado, ya que también afectaba sus propios intereses. Antes de ser amigos estamos entrelazados por intereses familiares, explicó con naturalidad, como si todo tuviera sentido así. Luego, dirigiéndose a Paula, le pidió: entonces espero que puedas ayudarme a consolar a Vincent y que logremos que salga de su habitación. Paula soltó un profundo suspiro, como si tratara de liberar el peso de sus pensamientos, y luego le respondió a Ethan que no podía hacer lo que él le pedía. Se sentía demasiado débil para ello, tal y como le había dicho antes, pero Ethan, sin dudarlo, negó con la cabeza y le dijo que, a su vista, ella parecía ser alguien muy fuerte, mucho más de lo que ella misma se daba cuenta. Esas palabras sorprendieron a Paula, pero no se dejó llevar por el halago. Con una expresión serena terminó su trabajo en la habitación, recogiendo sus cosas con calma, y se dispuso a retirarse pensando en lo que le esperaba. Mientras caminaba por el pasillo, notó que Ethan la seguía de cerca. ¿Por qué me sigue?, pensaba para sí misma, sintiéndose agotada y un poco frustrada por su persistencia. Paula, intentando ignorar su presencia, avanzó hacia la biblioteca, un lugar donde buscaba un libro. Cuando llegaron, Ethan, con el ceño fruncido, no pudo evitar preguntarle qué hacían allí. Paula, sin vacilar, le explicó que quería leer un libro, aunque en su mente sabía que había mucho más detrás de esa simple respuesta. Ethan levantó una ceja con curiosidad y le preguntó si a la doncella realmente le gustaba leer. Paula, aprovechando el momento, le dijo que quería leerle un libro a su señor, Vincent. Sus palabras dejaron a Ethan completamente sorprendido. ¿Vas a leerle un libro?, repitió, como si no pudiera creerlo. ¿Y Vincent simplemente escucha en silencio? Ethan, incrédulo, intentaba imaginarse a Vincent en esa situación tan peculiar. Paula asintió y explicó que al principio Vincent se había negado rotundamente a escucharla, pero que con el tiempo había accedido. Además, Paula le contó que hasta ese momento solo le había leído libros para niños, historias simples, pero que ahora sentía que era el momento de ofrecerle algo diferente, algo que pudiera interesarle más. Ethan, al escuchar todo aquello, no pudo evitar conmoverse. Se tapó la boca con la mano, intentando contener la risa que se iba formando. La imagen de Vincent, el serio y distante conde, escuchando cuentos infantiles, le resultaba demasiado graciosa. Después de un momento, ya no pudo contenerse y soltó una carcajada que resonó por toda la biblioteca. No podía creer que Paula le hubiera leído libros para niños al siempre estoico Vincent. A medida que seguía riendo, su cuerpo se sacudía, incapaz de detener la explosión de risa que había estado conteniendo. Paula, por su parte, lo miraba sorprendida, sin saber cómo reaccionar. No esperaba que Ethan se lo tomara tan a la ligera. Mientras tanto, en su habitación,
Vincent levantó la cabeza con el ceño fruncido. A lo lejos le llegaba el eco de aquella risa estridente. Se preguntó de dónde provenía ese sonido tan desagradable y quién era el responsable de romper su tranquilidad de esa forma. Ethan, aún riendo y tratando de recobrar el aliento, comentó que realmente le parecía un alivio tener a alguien como la doncella al lado de Vincent. A pesar de que ella no era la ayuda que uno esperaría, de alguna forma lograba hacer bien su papel. Con una sonrisa divertida, Ethan añadió que a Vincent le gustaban las novelas de aventuras y no cuentos de hadas como Dong y Pooh, que claramente eran demasiado infantiles para el exigente conde. Paula bajó la cabeza, ligeramente avergonzada por el comentario, y con una reverencia cortés le anunció que se dirigiría a ver a su amo. Estaba decidida a no dejar que las palabras de Ethan la afectaran. Sin embargo, antes de que pudiera retirarse, Ethan le pidió que esperara. En ese momento, le propuso hacer una apuesta, lo que hizo que Paula se detuviera en seco, algo confundida. ¿Una apuesta?, repitió, mirando a Ethan con escepticismo. Ethan asintió y, con una expresión que delataba su curiosidad, le preguntó a Paula si creía que Vincent saldría de la habitación. «¿Qué piensas, doncella?», insistió esperando su respuesta. Paula suspiró y admitió que realmente no lo sabía, que no entendía por completo el corazón de su amo. Había cosas sobre Vincent que permanecían en las sombras, incluso para alguien que lo veía todos los días. Con un tono retador, Ethan le pidió que dejara de hablar de manera tan convencional y le hizo una propuesta aún más intrigante. Si ella lograba que Vincent saliera de la habitación, le concedería un deseo. Paula frunció el ceño, enojada, y le preguntó por qué le decía cosas como esa, sin querer prestarse a su juego. De pronto, Ethan hizo un movimiento inesperado y sin previo aviso, la jaló hacia él. La cercanía fue tan repentina que Paula se quedó sin palabras. Ethan, mirándola a los ojos, le dijo que simplemente quería que la doncella lo escuchara. La presión de su mirada dejó claro que todo lo hacía por Vincent, pero también había algo más detrás de sus palabras. Paula, molesta y con el rostro enrojecido por la furia, le exigió saber por qué estaba actuando de esa forma. Ethan inclinó ligeramente la cabeza y con una sonrisa casi burlona, susurró que quizás se debía a que Paula parecía ser la persona más fácil en ese momento. Paula no pudo evitar maldecir en voz baja, claramente enojada por sus insinuaciones. «Vamos, no rechaces la oferta», le dijo Ethan, adoptando un tono casi manipulador, como si fuera una muestra de su buena voluntad. Concluyó diciendo que en toda apuesta debe haber una suposición y que, en este caso, era de esperar que él ganara. «Si gano, entonces», añadió, dejando la frase en el aire con un tono de misterio. Antes de que Paula pudiera reaccionar, Ethan tomó su mano y en un rápido movimiento le dio un beso en la mano, como si ella fuera la dama de la corte y él un noble caballero. Paula se quedó completamente atónita, sin saber cómo interpretar aquella acción. Ethan, esbozando una sonrisa de satisfacción, continuó como si nada, y con una expresión natural, le dijo que si él ganaba, ella tendría que renunciar a su cabeza. Las palabras de Ethan dejaron a Paula petrificada. Totalmente asustada y preocupada, trató de procesar lo que acababa de escuchar. La idea de perder su cabeza la dejó sin aliento y miró a Ethan con incredulidad. Más tarde, mientras Paula le leía un cuento a Vincent, no podía evitar preguntarse cómo había terminado en esa situación tan complicada. Se decía a sí misma que no era más que una simple doncella, una criada que había venido a cumplir con su deber de atender a su amo, nada más. Vincent estaba justo al frente de ella, sentado en su cama con una expresión ausente, casi indiferente. No había dicho una sola palabra desde que Paula comenzó a leerle, lo cual la hacía sentirse algo incómoda. Finalmente, Paula decidió romper el silencio y en un susurro le dijo con ánimo: «Ánimo, amo, estoy segura de que hay alguna forma de salir de esto». Sin mirarla, Vincent le respondió con frialdad, diciéndole que no dijera tonterías, como si sus palabras fueran un peso más sobre sus hombros. Paula se armó de valor y, con firmeza, le respondió que no entendía por qué no sería posible salir adelante. «Solo tienes que esforzarte, demostrar que aún tienes fuerzas», insistió, tratando de infundirle un poco de esperanza. Vincent, sin embargo, replicó con tono abatido, diciendo que si no había nada que ganar, no tenía sentido esforzarse. Su tono era apagado, reflejando el cansancio y el miedo que lo invadían. Aburrido y algo asustado, Vincent añadió que, considerando su situación actual, le era imposible hacer algo al respecto.
La desesperanza en su voz era evidente, y Paula no podía dejar de pensar en lo mucho que había cambiado desde que lo conoció. Recordaba las palabras de Vincent de aquella vez en que, entre susurros, él mismo se preguntaba qué debía hacer para cambiar su destino, qué significaba verdaderamente eso de mostrar esfuerzo. Mientras meditaba sobre esas palabras, una duda surgió en la mente de Paula. Se preguntaba cuál era realmente el propósito de Ethan Christopher. ¿Qué intentaba lograr con sus intervenciones y sus comentarios enigmáticos? No era la primera vez que Paula se encontraba pensando en los motivos detrás de las acciones de Ethan. De pronto, como si una chispa iluminara sus pensamientos, se dio cuenta de algo crucial. Ethan ya le había dado la respuesta, solo que ella no lo había visto antes. Con una mezcla de miedo y entusiasmo, Paula llegó a la conclusión de que lo que Ethan realmente deseaba era que Vincent recobrara su valor, que se atreviera a salir como antes, sin depender de nadie y sobre todo, sin sentir miedo. Un rato después, Paula estaba en la habitación, jalando suavemente a Vincent, intentando animarlo a dar el primer paso fuera de su refugio. «No puedo, es imposible», exclamaba Vincent, aferrándose a la cama como si su vida dependiera de ello. Paula, con toda la paciencia y determinación que pudo reunir, le aseguraba que sí podía hacerlo, que ella estaría a su lado, sosteniéndolo con fuerza si era necesario. Mientras continuaba su esfuerzo por animarlo, Paula no dejaba de pensar en lo que su señor necesitaría para practicar y fortalecerse durante el tiempo que le quedaba. Sabía que el proceso sería largo y arduo, pero también estaba convencida de que, con un poco de apoyo, Vincent podría encontrar la valentía que tanto necesitaba para enfrentarse al mundo nuevamente. En el primer día, Paula se encontraba ayudando a su señor a caminar, alentándolo con palabras de ánimo y paciencia. Le decía suavemente que avanzara paso a paso, como si fuera un bebé que apenas estaba aprendiendo a caminar. En el segundo día, Paula felicitaba a Vincent por sus esfuerzos. A pesar de que él se quejaba y afirmaba que no podía hacerlo solo, que sin su ayuda no lograba mantenerse en pie, ella lo animaba con ternura. Aunque Vincent sentía una mezcla de temor y vergüenza, se aferró a la mano de Paula con una determinación que lo sorprendió a sí mismo, ordenándole casi en un susurro que no lo soltara. Pero Paula, decidida a que él se fortaleciera, le soltó la mano, diciéndole que ya había practicado bastante y que estaba listo para intentarlo solo. Ella corrió hacia la entrada de la puerta y con los brazos abiertos le dijo que caminara hacia ella, que avanzara recto hasta donde ella lo esperaba. Vincent, asustado por el repentino cambio, comenzó a temblar al sentir la ausencia del soporte de Paula. En su mente, era como si se sumergiera en una profunda oscuridad, sintiéndose a punto de caer, pero también había algo que lo empujaba a seguir adelante. A pesar del miedo, estaba decidido a mejorar, y ahora cada paso lo daba pensando en ella. Reunió el valor necesario y comenzó a caminar lentamente, como si diera sus primeros pasos, y al frente Paula lo esperaba con los brazos abiertos, lista para recibirlo. Pero entonces, Vincent pisó mal, y su cuerpo tambaleó de manera peligrosa, como si fuera a desplomarse en cualquier momento. Paula, al ver que él perdía el equilibrio, sintió un nudo de angustia en el estómago y en un arrebato de desesperación, corrió hacia él con todas sus fuerzas, temiendo que se cayera y se lastimara. Mientras Vincent caía, logró percibir la silueta de Paula acercándose rápidamente, casi como un espejismo en medio de su visión borrosa. Justo antes de tocar el suelo, se aferró al borde de la puerta sosteniéndose con todas sus fuerzas, y al ver que Paula se acercaba, extendió su mano hacia ella, rogando internamente que llegara a tiempo. Al sentir la mano de Paula entrelazarse con la suya, Vincent se sorprendió, y en un impulso inesperado, la atrajo hacia él, abrazándola con fuerza. La acción fue tan repentina y emotiva que ambos acabaron en el suelo, con Vincent sintiéndose seguro y resguardado en los brazos de Paula. Ella, por su parte, lo sostenía con calidez, susurrándole palabras de consuelo y afirmándole que lo había hecho muy bien, que estaba orgullosa de él. Mientras se abrazaban en el suelo, Vincent murmuró, admitiendo entre susurros que había tenido mucho miedo, que se sentía asustado y vulnerable. Paula lo apretó aún más fuerte, dándole el calor y el apoyo que tanto necesitaba, permitiéndole sentir que, al menos en ese momento, no estaba solo,
Las nuevas aventuras siempre traen consigo un miedo profundo e inevitable. A veces es casi paralizante, pero Paula sabía que si alguien tenía el coraje suficiente, no había duda de que podría seguir adelante, sin importar cuán aterrador se viera el camino. Mientras lo miraba a los ojos, Paula alzó su mano suavemente y le tocó la mejilla. Con un gesto afectuoso, le dijo que, si alguna vez volvía a sentir miedo en el futuro, debía recordar ese momento y esas palabras. Le aseguró que, incluso en la oscuridad más profunda y aterradora, siempre existiría una voz que solo él podría escuchar, una voz que vendría a recordarle que no estaba solo. Podía ser la voz de un compañero de aventuras, de un amigo o de un familiar. Le explicó que aunque en algunos momentos esas personas no estuvieran físicamente a su lado, eso no significaba que estuviera solo. La presencia de aquellos que importan es algo que va más allá de lo visible. Vincent se quedó en silencio, sumido en una melancolía que le llenaba el pecho. Esa voz que escuchaba ahora era cálida, tan cálida que parecía envolverlo por completo, transmitiéndole un amor que él no recordaba haber sentido antes. El día de la apuesta finalmente llegó, y Paula, con una calma decidida, se encontraba cortándole el cabello a su señor. Con cada corte, el rostro de Vincent comenzaba a tomar una expresión diferente, más serena, casi liberada. Mientras trabajaba, él preguntó con cierta inquietud si era realmente necesario llegar hasta ese punto, como si la transformación lo pusiera un poco incómodo. Paula, que no podía evitar notar cuánto se había transformado, se cubrió los ojos con timidez al observarlo de cerca. Sabía que su señor siempre había sido guapo, pero ahora, con el rostro limpio y cuidado, emanaba una elegancia que no había visto en mucho tiempo. Era un rostro que merecía ser admirado. De pronto Vincent le dio una orden clara. Le pidió que le trajera ropa. Paula, siguiendo su costumbre, se apresuró a entregarle un pijama sin pensarlo dos veces, pero Vincent negó con la cabeza y con una expresión seria le indicó que le trajera ropa para salir. Esta orden la dejó sin palabras. No podía creer lo que acababa de escuchar, pero su corazón se llenó de felicidad al darse cuenta de lo que significaba. Sin perder tiempo, empezó a correr por todo el lugar, buscando la ropa más adecuada para su señor. Con mucho cuidado y delicadeza, comenzó a vestirlo con un hermoso traje de gala. Cada movimiento que hacía Paula era como si estuviera tratando con una pieza de arte invaluable. Arreglaba cada pliegue y ajustaba cada botón con precisión, como si con ello pudiera asegurar que Vincent se sintiera a la altura de su propio valor. Él, por su parte, permanecía en silencio, observando a Paula mientras ella lo arreglaba, permitiendo que cada detalle se acomodara, esperando que su doncella terminara el trabajo con esa misma dedicación que siempre demostraba. Quiero agradecerte por tomarte el tiempo de escuchar mi narración de manguas. Si te ha gustado, significa mucho para mí. Ayúdame a seguir creando contenido genial suscribiéndote y compartiendo este video con tus amigos. Gracias.